Apreciados hermanos en Cristo, para todos nosotros hoy es un día muy especial por las razones ya conocidas que como iglesia nos reunimos para celebrar la cena del Señor y adorarle al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todo pensamiento de las Escrituras que nos acerque a Él nos hace mucho bien y nos permite dimensionar, ampliar y mejorar nuestro culto, nuestra adoración a nuestro amado Señor. Quiero compartir un pensamiento de la palabra con ustedes, leyendo en Mateo el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Quiera nuestro Dios bendecir su palabra y la meditación que vamos a hacer de ella. ¿Dónde está el rey de los judíos? Esta pregunta hecha por los magos del oriente turbó, inquietó y molestó mucho al rey Herodes el Grande, que entonces era rey de Judea. Herodes el Grande no era de la línea de Jacob, menos de la familia de Judá, de donde venía el cetro para Israel. Herodes era idumeo, descendiente de Esaú. El año 40, dice la historia, el año 40 antes que naciera el Señor Jesucristo o hiciera su entrada en el pesebre, fue nombrado rey de Judea por el Senado romano. La historia, su biografía, nos deja como saldo a un hombre sanguinario y cruel. Hizo matar a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa, etcétera, etcétera. Pero no es él quien nos ocupa hoy. Es que queremos contestar a esa pregunta de los magos del oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y vamos a contestar esa pregunta con las Sagradas Escrituras. Dice en Lucas el capítulo 2, versículo 16, estas palabras. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Dónde está el rey de los judíos? Acostado en el pesebre. Ahí tenemos nuestro primer pensamiento, su encarnación. Las Sagradas Escrituras dicen en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está el rey de los judíos, acostado en el pesebre. Su existencia no comienza, no empieza allí. Él es eterno, es el Verbo eterno, pero es su encarnación. El Hijo se hizo hombre. Es indiscutible, es un misterio que Dios haya tomado la forma de un hombre, hecho carne. Y nosotros tenemos el privilegio de gozarnos en la respuesta que da la palabra de Dios a esta pregunta.
¿Dónde está el rey de los judíos? Acostado en el pesebre. Allí estuvo. No hubo campo para él en el mesón, en los alojamientos. No hubo campo para él. Vino en pobreza, vivió en pobreza y murió en pobreza. Pero hay otro segundo pensamiento. En Lucas el capítulo 3, versículo 21, leemos: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ahí está, bautizado en el Jordán. Y esto nos habla de su obediencia. Todos los judíos se acercaban al bautista Juan para ser bautizados, pero el bautismo de él fue distinto al de los demás judíos. Cuando él se arrimó a Juan y le pidió que lo bautizara, hubo resistencia de parte de Juan el Bautista, del heraldo del rey de los judíos. Hubo resistencia y el Señor le dijo: obedéceme, nos conviene cumplir toda justicia. Era distinto al bautismo de arrepentimiento de los demás, porque el Señor no tenía de qué arrepentirse. Su obediencia. Dice el apóstol Pablo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Tenemos ejemplos maravillosos en él, en su digna y gloriosa persona. Tenemos su encarnación, tenemos su obediencia. Es que estamos mirando que el rey de los judíos tenía sus perfecciones. Solo un perfecto podía ser el sustituto, mi sustituto, para que derramara su sangre para remisión de pecados. Dice en el Evangelio de Lucas el capítulo 4, versículos 1 y 2, lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Tentado en el desierto. Ahí tenemos su prueba. El rey de los judíos fue probado. Dice la palabra de Dios en Hebreos: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el apóstol Pedro: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: sin embargo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el Salvador que estamos adorando. Un Salvador que no tenía pecado, más sublime que los cielos, el Santo de los santos, el perfecto Hijo de Dios. Ese es el Rey de los judíos. Ese es el que fue tentado en el desierto. Fue probado por 40 días y 40 noches. Y después de esa necesidad física, biológica de comer, el diablo se asomó con ataques feroces y el Señor salió triunfante. Triunfante salió del monte de la tentación. Triunfante salió la noche de su agonía en el huerto. Y triunfante se levantó victorioso de la tumba para no volver a morir más. Dice en Lucas el capítulo 9, el versículo 29, nuestro cuarto pensamiento:
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ahí está, transfigurado en el monte. Y ahí tenemos el anticipo de su gloria. El Señor lo había dicho, hay algunos que no conocerán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su gloria, en su reino. Y 3 fueron los privilegiados, Pedro, Jacobo y Juan. Tuvieron un anticipo de su gloria al verle transfigurado en el monte. Dice en Hebreos, le coronaste de gloria y de honra. Y hermanos amados, un día nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Mientras tanto, lo que dice la palabra debe cumplirse. A Él sea gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y la iglesia somos nosotros. Y la iglesia es la que está reunida en su nombre para adorarle, para cantarle, para agradecerle, para rendirle el culto y el homenaje que merece el perfecto Hijo de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Tenemos otro pensamiento en Lucas, el capítulo 22, versículos 41 y 46. Lucas, el capítulo 22, versículos 41 al 46. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Dónde está el rey de los judíos? Postrado en el huerto. Eso es lo que leemos, postrado en el huerto. Y ahí tenemos su lucha. Su lucha. Dice en Hebreos, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. La gran batalla se libró aquella noche en el huerto de Getsemaní, en la penumbra de la noche, cuando apenas podían verse los unos a los otros. El Señor veía el monstruo de nuestro pecado frente a Él y tenía que luchar con la gran decisión de tomar aquella copa amarga a favor de nosotros. Ahí estaba el rey de los judíos, postrado en el huerto. Era la víctima que se aprestaba para ser ofrecida en el altar, y el altar era el madero. Qué buenos son estos pensamientos, amado hermano, que nos acercan a una contemplación preciosa, prístina, de nuestro amado Señor y Salvador. En sexto lugar tenemos en Lucas 23, 33, esta palabra. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo clavaron en el madero, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Dónde está el rey de los judíos? Levantado sobre el madero. Ahí tenemos su sacrificio. Aun Pilato ha puesto el título en 3 idiomas.
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Dónde está? Levantado en el madero. La palabra del Señor dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Ahí tenemos su sacrificio, para quitar de en medio el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos amados, nos corresponde a nosotros hoy ofrecerles sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí levantado en el madero, Él fue sacrificado por nuestros pecados. Ahora nos corresponde a nosotros, en nuestro deber, nuestro turno, ofrecerle sacrificio de alabanzas, fruto de labios que confiesen su nombre, y que lo hacemos en esta reunión trascienda afuera el perfume de lo que respiramos en este ambiente de adoración. Se pueda sentirlo, esa fragancia afuera, en el hogar, en el trabajo, porque eso confiesa su nombre. Y por último, en séptimo lugar, tenemos en Lucas el capítulo 24, el versículo 51, y también en Marcos 16, 19, lo siguiente. Dice en Lucas 24, 51, fue llevado arriba al cielo. Y en Marcos 16, 19 dice, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está el Rey de los judíos ahora? Sentado a la diestra de Dios. Ahí tenemos su triunfo. Gracias al Señor que se levantó de entre los muertos para nuestra justificación. Y hoy cantamos, y mañana cantaremos, y ayer cantamos a un Cristo que vive, al Rey de los judíos que triunfó en el madero. Hay un coro en el himnos y cánticos del Evangelio un himno, el 347, cuyas palabras del coro dicen así: desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Que toda la gloria sea para nuestro Señor en esta hora y siempre.